Steve with Woodlands National Park, and today I'm going to be talking about Wendigos. Now, what is a Wendigo? Well, a Wendigo is actually a Native American legend, which until recently we thought it was a legend. Due to some mishaps at the park, there is no legs here. You can see the drag marks about here. We now have a knowledge that Wendigos are real. Now, with this being said, if you need more information about the Wendigo, please feel free to pick up a pamphlet at one of our many visitor centers around the park. Mi familia tiene una casa en las montañas donde vamos cada ciertos meses. Está alejado de la ciudad y hace frío la mayor parte del tiempo. Nos relaja a mí y a mi hermano. Nos gusta explorar entre los árboles y subir montaña arriba. Pero siempre vamos juntos. Nunca he ido a explorar por mi cuenta. Porque me aterra eso. Ir solo. Y no estarlo. Las noches en los bosques me resultan particularmente inquietantes. No soy una persona que crea en cuentos de hadas, pero mis ojos no ven en la oscuridad. ¿Cómo sé yo que no hay algo viéndome desde la profunda naturaleza? A lo largo de estos 2 últimos años, mi hermano y yo hemos creado una broma interna acerca de los Wendigos. Y la última vez que fuimos a la montaña, pusimos un video acerca de ellos. Sin luz, sin ruido, solo el video. No es que nos diera miedo inmediatamente por causa de ese jumpscare, sino que una vez que terminamos de ver los videos y nos estábamos preparando para dormir, no estábamos tranquilos. La ausencia de toda visión y de nuestro propio ruido hacía que cualquier rama que crujiera, golpe en la ventana o ruido desconocido nos alertara como si hubiera algo que pudiera estar viéndonos, tratando de cazarnos. Algo similar sucede en el proyecto de La Bruja de Blair. La mayor parte de la película, donde suceden cosas extrañas, no vemos nada. Las tomas están con zoom al máximo, están desenfocadas o sin iluminación. Pero eso no es lo que da miedo, sino el hecho de saber que no están solos y que de algún lugar hay algo o alguien observando cada movimiento que hagan. Una de las primeras veces que tuve miedo a no estar solo en una pantalla fue allá por el 2012, cuando descubrí mi fascinación por el terror y especialmente por los creepypastas. Mi favorito era Slenderman y por supuesto tuve que probar su juego. Para el que no lo conozca, es sencillo. Te ponían en medio de un bosque y tú tenías que encontrar las 8 páginas que Slenderman había dejado en diferentes lugares. Una vez que los encontrabas, terminabas el juego. Claro, no era tan fácil. La mecánica principal era que cuando Slenderman aparecía enfrente tuyo, tenías que voltearte y así lograbas escapar. Y sí, yo ahorita sé que cuando juego, no estoy solo y que tienes que escapar. Al final de cuentas, Slenderman se hizo parte de la cultura general de la época, pero mi yo de 2012 no sabía cómo iba a atacar, cómo iba a aparecer, de qué trataba. Ahorita puede que existan niños de 13, 14 años que no conozcan su existencia. Si les pones el juego, ¿se sentirán seguros a pesar de no saber que no están solos? ¿Sentirán que están siendo vigilados? ¿Sentirán miedo a lo que no pueden ver? Actualmente, jugar a Slenderman no presupone un miedo en mí como si la noche fuera a llegar a atacarme. Claramente, si lo juego, puedo dormir más a gusto que un oso en invernación, pero el que sí me causó terror al jugarlo fue uno que no trataba de entes imaginarios o espirituales. I hear you. I hear your whistles. What? I see you behind the trees to my right. You're freaking me out.
En Fears to Fathom tomamos siempre el punto de vista de una persona que mandó su historia al desarrollador del juego, o al menos es lo que nos dice. Y partiendo desde esa perspectiva, las historias las sientes más terroríficas, porque no abusan de jumpscares, sino que el ambiente en el que el creador logra ponerte es de hacerte los pelos de punta. En el tercer capítulo nos pone en la piel de un guardabosques llamado Jack, que por razones decide ir a trabajar a Ironbark en Washington. Y lo que hace el creador no es colocarnos directamente cuando ya estamos trabajando en el puesto, sino que nos sumerge dentro de su vida. Podemos checar sus mensajes con su hermana, con su jefe, pasamos a comprar comida, conducimos y poco a poco nos va metiendo en su mundo. Nos hace ver que Jack es alguien común y corriente, no busca aventuras, no es alguien importante o interesante, simplemente quiere trabajar y estar disfrutando del aire fresco que ofrece el bosque. Total, que llegamos a la casa del jefe y podemos notar que hay carteles de personas desaparecidas. Y me encanta este detalle, porque no te avisa, no te lo marca, puedes omitirlo, es parte del mundo normal, son cosas que sí pasan, que no son exclusivas del bosque o de historias de terror. Todos hemos visto carteles y a lo mejor no nos hemos dado cuenta o hemos parado a verlos, simplemente están. El caso es que nos dan una linterna, las llaves y nos hacen dirigirnos hacia la torre, y el camino es oscuro. Se siente pesado. No hay un peligro aparente y se siente solitario. Pero no te deja estar en calma. Te hace mantenerte alerta. Como si algo llegase a pasar. Llegamos a la torre, prendemos el generador, vamos por leña. Y durante todo el trayecto nos sentimos intranquilos. Claro que sabemos que es un juego de terror, pero no nos han dado pistas de que algo malo haya pasado aquí. Nadie nos ha dicho que algo nos pueda pasar, ni siquiera un sonido, una luz, una silueta. Toda esa incomodidad y esa ansiedad la generamos por nosotros mismos. Porque no necesitamos un jumpscare para sentir miedo, porque nos aterra no conocer lo que hay detrás de esos bosques, y nos aterra no estar solos. No voy a contar todo el juego, puesto que me gustaría que cada persona que esté viendo esto lo experimente por su propia cuenta. Pero sin tener gráficos increíbles o una jugabilidad sobresaliente, ha hecho que miles de personas pongan este juego en un pedestal. Cada vez que bajaba a recoger leña o cuando tenía que ir al baño, simplemente no podía estar tranquilo. Al final no me pasaba nada, pero ese sentimiento de que alguien estaba vigilándome siempre estaba presente. Aunque no sea así, nunca me sentí solo. Definitivamente este miedo se puede extrapolar al miedo a lo desconocido, pero quería hacer específicamente a ese miedo en los bosques, porque yo solía ir de campamentos a montañas cuando estaba pequeño e iba a los scouts, y nunca pude ir al baño solo, o simplemente salir a ver las estrellas. Quería que uno de mis compañeros me acompañara porque siempre me sentí vigilado, y claramente jamás me pasó nada, no vi siluetas o escuché ruidos extraños, pero esa sensación permanecía todas las veces, todas las noches. Hasta la fecha, nunca he visto nada paranormal ni fuera de lo común. De hecho, soy bastante escéptico en estos temas, pero es que aún así, sigo teniendo miedo de ir solo al bosque. O más bien, tengo miedo de ir al bosque y no estar solo. Bienvenido a mi primer video. Si te gustó, me ayudaría mucho tu like y una suscripción para así llegar a más personas. Nos vemos la próxima semana con un video un poco más personal y lo contrario a este video, la soledad. Muchas gracias por verme. And in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Adeu, nois.